Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Martín Uribe. Martín es egresado en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba, obtuvo su maestría en el SEMA en Buenos Aires y posteriormente completó el doctorado en Economía en la Universidad de Chicago en 1994. Pasó por la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de los Estados Unidos durante 4 años, estuvo allí y posteriormente se desempeñó en la Universidad de Duke y también en la Universidad de Pensilvania. Finalmente se trasladó a la Universidad de Columbia en el 2008. En el 2021 fue nombrado editor en jefe del Journal of International Economics. Hoy con nosotros un lujo, Martín Uribe en Shot Financiero. Shot Financiero es presentado por Puente Holding UK, una compañía especializada en Wealth Management, Sales and Trading, Capital Markets e Investment Banking, basada en el Reino Unido y con oficinas propias en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y España. Puente cuenta con más de 100 años de trayectoria y 35.000 clientes en todo el mundo, entre individuos, empresas, instituciones y sector público. Y ya estamos en contacto aquí en Shot Financiero con Martín Uribe. Martín, un gusto saludarte. ¿Cómo andás? Un gusto, Willy. Gran placer hablar con vos. Siempre te escucho por radio y me encanta tu podcast. Buenísimo. Vos sabés que, de hecho, alguno que otro entrevistado te ha mencionado un par de veces. Y Martín, queríamos arrancar como siempre con cada uno de nuestros entrevistados sobre cómo te surgió la vocación por la economía. Bueno, mira, yo crecí mi infancia fue en los finales de los 60 y principios de los 70, y la primera vez que tuve conciencia del ambiente económico fue con las altas inflaciones del 73, 74 y 75. Yo era muy chico, pero me acuerdo mis padres, que eran profesionales más o menos jóvenes en esa época, médicos, empleados de hospitales públicos, que realmente hablaban en la casa de la carestía de la vida, etcétera. Eso me hizo tomar conciencia de la cuestión económica, así a un nivel muy infantil, pero lo que realmente me llevó a tratar de pensar más y estudiar economía fue el plan Tablita de Martínez de Oz. Yo en esa época, años 79, 80, 81, ya estaba en la secundaria, leía mucho los diarios, seguía mucho una revista que se llamaba Somos. Me acuerdo, de Editorial Atlántida era. Exacto, sí. Básicamente la leía de un tirón, de página a página, de principio a fin. Y el plan de convertibilidad, yo creo que un plan con tipo de cambio fijo, como era la tablita de Martínez de Oz, hablando así en forma amplia, yo creo que a la gente que se interesa en temas que tiene una predisposición natural para aprender economía, los atrae mucho porque hay quizás el principio más fácil de entender en economía internacional es el principio de la ley de un solo precio, o su versión macroeconómica, que es la paridad del poder de compra, que es una cosa muy simple, ¿cierto? Si una lata de gaseosa se comercializa entre Miami y Buenos Aires y cuesta $1 en Miami y el tipo de cambio es 2, bueno, convertido a pesos es 2 pesos, entonces debería ser 2 pesos en Argentina, porque si fuera más caro en Argentina, importaríamos de Miami, y si fuera más barato en Argentina, exportaríamos a Miami. Ese concepto lo puede entender un chico del secundario, ¿cierto? No necesitas economía, y es fascinante porque tiene aspectos de comercio internacional, tiene aspectos de macro, tiene aspectos de economía monetaria, y el plan Tablita era eso. O sea, todos los planes con tipos de cambio fijo que hemos tenido, el Tablita, el Austral,
el plan de convertibilidad, ciertos aspectos de lo que está pasando ahora en la Argentina, es básicamente ese concepto económico que vos decís, bueno, yo entiendo algo de economía, ¿cierto? O sea, te empodera en cierta forma. Y yo en esa época, en mi casa, te imaginarás que mis padres eran dos médicos, yo no tenía idea que había una materia en la facultad que sea economía. Y al final de mi secundario, que fue en el año 81 más o menos, en el 81 llegó alguien que nos explicaba qué carreras había en la Universidad Nacional de Córdoba, y ahí me sorprendí viendo que una de las carreras era licenciatura en Economía, y dije, bueno, yo quiero estudiar eso. O sea que fue una decisión absolutamente personal. Yo no conocía no tenía ni contadores, nada de eso en mi familia. ¿Y cómo lo tomaron tus padres? Que no sigas medicina y que te vuelques a la economía. No, perfectamente bien. Mis padres eran muy liberales en buenísimo, ese sentido. Buenísimo. Sí. Bueno, de la Universidad Nacional de Córdoba han surgido varios grandes economistas. Es un gran semillero también en la Argentina de grandes economistas. En esa época, y yo creo que aún ahora los centros fuertes para estudiar economía en las universidades nacionales eran básicamente 4, que eran la UBA, Córdoba, La Plata y Tucumán. Y sí, de Córdoba han salido muchos economistas muy buenos, Cavallo, claro, uno de ellos, Joaquín Cotani, por ejemplo, que estuvo en esta administración, Guillermo Mondino, su hermana, Diana. La actual canciller, Diana Mondino, que es un excelente economista también. ¿Roque Fernández no salió de la Universidad Nacional? Roque Fernández salió de la Universidad Nacional de Córdoba, y yo tuve muy, muy buenos profesores ahí. La educación en la Facultad de Ciencias Económicas fue excelente. ¿Ya se hablaba de Cavallo cuando estabas en la universidad? Bueno, no sabés que cuando yo entré en la universidad, que fue en el año 82, al poquito tiempo fue Malvinas, al poquito tiempo se abrió la economía, y a Cavallo... Al Banco Central, ¿o no? Claro, exacto. Y el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas lo declaró persona non grata. Entonces yo nunca vino a dar una charla. En un momento se organizó la reunión de la Sociedad Econométrica en Córdoba, y yo creo que él fue el principal organizador, creo que fue cerca del año 85 más o menos, pero nunca fue mi profesor. Yo tuve muchos profesores que trabajaban en la Fundación Mediterránea, que estaba en Córdoba, todavía está en Córdoba, el IERAL, y venían a enseñar a la facultad, pero a Cavallo nunca lo tuve de profesor. ¿Y qué otros profesores recordás de tu carrera? Bueno, por ejemplo, Humberto Petrey, sí, que era egresado de Chicago, que fue el fundador del estudio de las finanzas públicas desde un enfoque económico, porque finanzas públicas también tiene un enfoque contable. Él fue el que fundó la materia, uno de los fundadores de la materia de finanzas públicas, un excelente profesor. Después estaba José Delfino, que enseñaba microeconomía y equilibrio general. Joaquín Cotani vino de Yale, y apenas vino enseñó un curso muy bueno de economía monetaria. Héctor Hertel, que era especialista en economía de la educación. El profesor Rinaldo Colomé, que era un excelente economista, es un excelente economista agrícola, de quien yo aprendí mucho. La educación en la Universidad Nacional de Córdoba era muy sólida. Qué bueno. Y imagino que terminás en tiempo y forma, y leyendo tu currículum veo que optás por hacer el posgrado o la maestría en la entonces CEMA, Centro de Estudios Macroeconómicos. Claro, en esa época era el CEMA, que estaba ubicado en una casona en Belgrano. Y yo me enteré del CEMA por casualidad, porque yo terminé la licenciatura, me quedé un año como ayudante de cátedra y ayudante de investigación, y venían a Córdoba los documentos de trabajo del CEMA, que eran, me acuerdo, unos papers con tapas plateadas. Sí, los recuerdo, sí, muy buenos. Y a mí me fascinaba porque eran papers que eran sobre economía argentina, pero tenían un modelo.
y los modelos eran pequeños y generalmente la gran mayoría eran modelos de 2x2, una ecuación diferencial de 2x2 con solución de Saddle-Path. Y yo había tomado con un profesor muy bueno que se llamaba Faguapé, que era ingeniero, no era economista. Había hecho mucho ecuaciones diferenciales, de ecuaciones en diferencia, entonces me sentía muy bien con esos papers. Y todos los papers que escribían Roque, Carlos Rodríguez, Guillermo Calvo, que contribuían a esa serie, eran de ese tipo. Y a mí me encantaban. Y una vez, charlando con alguien en la facultad, me dice, el SEMA también tiene un Masters. Y yo digo, bueno, quiero hacer eso. Y me fui y fue una experiencia bárbara porque había muy buenos estudiantes, los profesores eran excelentes. Estaba de profesor Carlos Rodríguez, Roque obviamente, ¿no? Sí, con Carlos tomé el curso de Economía Internacional y un curso de Comercio Internacional, que fueron los dos excelentes. Roque Fernández enseñaba macro y economía monetaria. Rolf Mantel enseñaba teoría económica, fue bárbaro el curso de él, porque yo justo de casualidad había leído en Córdoba un libro de Dorfman, Samuelson y Solow, que los tipos lo que hacen es, hacen todos los teoremas más importantes de equilibrio general, por ejemplo, los dos teoremas del bienestar, los hacen pero con programación lineal. En Córdoba se enseñaba muy bien programación lineal. O sea, vos te imaginás, son todas economías totalmente lineales, los objetivos lineales, las restricciones lineales. Y vos decís, ¿cómo era increíble que se podía hacer eso, ¿no? Enseñar. Y Rolf Mantel le encantaba ese libro y enseñaba capítulos de ese libro, así que es como que Rolf Mantel y yo teníamos una especie de yo me enamoré de la forma de enseñar de él inmediatamente. Vos sabés que varios de nuestros entrevistados aquí lo mencionan mucho a Rolf Mantel. ¿Era tan genio como lo mencionan? ¿Cómo viste vos la experiencia de cursar con él? Yo creo que sí, yo creo que era un tipo muy, muy especial, aparte de una personalidad muy buena gente, o sea, muy buena gente, muy humilde. O sea, te imaginás que él era un economista que se podía haber quedado acá en Estados Unidos tranquilamente, pero decidió, no sé por qué, porque no conozco sus restricciones personales, pero decidió volverse a Argentina, así que tener a alguien como él era un lujo total. Igual que era un lujo tener a cualquiera de los profesores del SEMA en esa época, digamos, Carlos Rodríguez, Roque Fernández. Había un excelente econometrista que se llamaba Víctor Yohai, que es muy, muy bueno. Fue una experiencia muy buena. Y los estudiantes también eran bárbaros. ¿Te acordás de algún compañero de carrera en la UCEMA? Sí, estaban de la gente que hoy escribe y los veo escribir en los diarios, así estaba Aldo Abraham, estaba Pablo Calderini, que es... Sí, que hizo carrera en Wall Street, brillante. Exacto, sí, brillante. Él era mi mejor amigo, estamos todo el día juntos con él. Un genio. Todos de Pablo Calderini, todos hablan como un genio en Wall Street, bajísimo perfil y un genio. Sí, un tipo bárbaro. José Luis Espert. No, era un grupo muy bueno. Qué bueno. Obviamente ahí surge la alternativa de completar el doctorado en Chicago. Sí, el SEMA tenía una conexión muy estrecha con Chicago, así que a mí no me resultó, digamos, difícil entrar en el sentido de que cartas de Rolf Mantel, de Carlos Rodríguez, de Roque Fernández, eran muy, muy poderosas en el sentido de la credibilidad que transmitían, y una carta de ellos te hacía entrar con gran probabilidad en Chicago, y bueno, eso es lo que ocurrió. Yo, por la educación del SEMA, esencialmente quería ir a Chicago, o sea, no me interesaba ningún otro lugar. En esos momentos, obviamente, estamos hablando de fines de los 80, en momentos de alta volatilidad económica en la Argentina, con la primera hiper que sufrimos. Sí, yo experimenté esa primera hiper porque yo me fui en el año 89, en septiembre del 89,
y yo viví la primer brote hiperinflacionario que ocurrió en el 89, que fue terrible. ¿Estabas en Buenos Aires o en Córdoba? Yo estaba en Buenos Aires, y me acuerdo perfectamente ir a negocios y decirle, che, me gustaría comprar eso. Me decía, mira, no te lo puedo vender porque no sé qué precio tiene. O sea, llegó un momento en el que fue realmente, digamos, ahí ves cuando la destrucción de un medio de pagos destruye el sistema de distribución de bienes, ¿no? O sea, estaban los bienes ahí, o sea, estaban producidos, pero no se podían distribuir porque no había precios. Y eso me marcó mucho a mí, me marcó básicamente toda mi tarea investigativa de los próximos años. Ajá. ¿Y el fondeo de tu doctorado, pudiste conseguir algún tipo de ayuda para solventar los gastos? Habida cuenta que eran momentos difíciles también en la Argentina, ¿no? Sí, mira, yo después me arrepentí muchísimo porque una vez me lo cruzo a Carlos Rodríguez en el SEMA. Yo era estudiante, o sea que lo cruzaba en los pasillos, así, en la casa esa donde estaba el SEMA, y me dice, che, ¿vos necesitas beca parcial o beca total? Y yo, porque no conocía nada del sistema, yo ahora que hago admisiones acá en Colombia me doy cuenta del tremendo error que cometí, como para maximizar mis chances de venir a Chicago. Digo, no, con media beca está bien. Y yo no tenía ni un peso mío. Y bueno, así que me fui con media beca. Me dice, bueno, está bien, le pedimos media beca entonces. Le tendría que haber dicho beca entera. ¿Y después, con la otra mitad cómo hiciste? Y la otra mitad la pasé terrible el primer semestre. Entonces eso me dio un tremendo incentivo para que me vaya bien el primer semestre y me pasara una beca entera rápidamente. Pero ese primer semestre yo calculaba, viste, y cuando vos llegás a Estados Unidos, yo no tenía idea de los precios. Una vez que calculé los precios de la comida, del alquiler y todo eso, digo, no, acá tengo que estudiar duro y pedir una beca entera porque no llego a fin de año. Bueno, así que, por lo menos actuó como incentivo, ¿no? Sí, exacto, no, eso fue un incentivo, pero así muy directo, digamos. Y hay creo que fue la Fundación Ford que me pagó el pasaje con una empresa aérea que se llamaba Easter, que ya no existe. Sí, me acuerdo. Así que fue eso, fue un pasaje de avión y media beca en Chicago. Hoy eso de la media beca, en esa época te admitían con 0 beca, con media beca o con beca entera. Hoy eso ya no existe. Los chicos que son admitidos, te estoy hablando de los programas grandes, ¿no? Sí. Los top 20, si te aceptan, te aceptan con beca entera. Obviamente tratan de fomentar y atraer a los mejores de cada rubro, digamos. Exacto, sí, esa es la idea, de decir, mira, queremos que cuando vengas te dediques solamente a estudiar, y el equilibrio ha convergido a eso, ¿no? A que todos los departamentos de economía, y no solamente en economía, en ciencias sociales, cuando aceptan chicos, les dan la beca entera. Entonces los chicos vienen y no tienen ningún problema. ¿Tuviste que hacer algún tipo de catch-up o venías ya bien entrenado en materia académica al llegar a Chicago? No, yo tenía un muy buen entrenamiento, tanto de Córdoba como del SEMA, en economía en general. O sea, yo tenía una buena base de teoría de precios, una buena base de equilibrio general y una buena base de macro clásica, digamos. Cuando yo llegué a Chicago, estaba toda la movida esta de modelos de ciclos económicos reales, que son todos modelos con rational expectations, con acumulación de capital, que podían ser calibrados y estimados, etcétera, que era una tecnología que el SEMA no te daba, pero que con la base que tenías del SEMA era muy fácil, digamos, adquirir esas destrezas. Y profesores buenísimos en Chicago. Sí, bueno, en esa época estaban Lucas, que murió hace poco, Becker, digamos, profesores que yo estaba ahí, año a año iban ganando el premio Nobel, porque lo ganó Becker, después lo ganó Fogel, que enseñaba historia, después Heckman, Lucas. Es una cosa que yo decía, digamos, ¿qué tengo que escribir acá de tesis con estos tremendos monstruos? Pero a mí lo que
lo que me gustó mucho fue una experiencia que yo tuve prácticamente el primer día que llegué a Chicago, que te dan una clase de orientación que la da, digamos, orientación en muchas cosas, ¿no? Dónde están los edificios y todo. Y después hay un profesor que te dice más o menos cómo es la cosa en el doctorado. Y esa charla la dio Lucas. Y yo no lo podía creer, porque yo en esa época, en los 80, digamos, un profesor como Lucas era realmente como una super estrella, ¿viste? O sea, la distancia era tan grande, sin internet, sin videos, sin podcast, sin nada de eso, eran como que los tipos se agrandaban aún más. Yo estaba sentado ahí, me acuerdo que era como que tenía el sol adelante mío que no me dejaba ver. Y el tipo dijo algo muy, muy sencillo, que es, ustedes cuando escriban una tesis, traten de tomar temas de diferentes naturalezas, ¿cierto? Por ejemplo, un modelo de organización industrial, hacelo que te sirva, qué conexión tiene para explicar un problema en un país emergente, por ejemplo, ¿cierto? O sea, dos materias que no tienen nada que ver, por ejemplo, economía internacional en un país emergente con organización industrial. Y el tipo dio el ejemplo de la tesis doctoral de Becker, fíjate vos. O sea, da un ejemplo de un colega de él, donde él, digamos, Becker lo que hizo fue, quiso explicar el tema de la discriminación y lo que hizo fue usar las curvas de ofertas. Curvas de oferta, lo que se llaman offer curves en comercio internacional, que no es la supply curve, no es la curva de oferta y demanda, sino la curva de oferta de comercio internacional. Y eso a mí me sirvió de mucho, porque es como que te relaja. Te dice, mira, vos podés hacer lo que quieras. Y yo seguí eso muy a pie juntillas, en el sentido de que yo dije, bueno, a mí me interesa el caso argentino y escribí mi tesis pensando en el caso argentino. ¿De qué tema era puntualmente tu tesis? Yo me fui muy impresionado con la hiper, y cuando yo estaba en Chicago, que seguía a la Argentina, ocurrió el plan de convertibilidad. Y todos los planes de convertibilidad, lo que tienen de curioso, digamos, todos los planes con tipo de cambio fijo, es que te bajan una hiperinflación de la noche a la mañana, o sea, vos tenés una drástica reducción de la inflación, y contrariamente a lo que dice la teoría clásica, en vez de esa reducción en la inflación, en vez de generar una tremenda recesión, genera un tremendo boom en la actividad económica y apreciación del tipo de cambio. Y yo había leído modelos sobre eso. Por ejemplo, yo conocía muy bien el modelo de Calvo de falta de credibilidad, ¿cierto? La gente cree que no es creíble el plan, entonces dice, la inflación va a ser baja por muy poquito tiempo, entonces decidámonos a consumir ahora, entonces tenés un boom, porque esto se explota. Y yo decía, no, este plan de convertibilidad no es del tipo plan austral, no es del tipo plan Martínez de Oz, donde era no creíble porque la cuestión fiscal ni pasaba por la cabeza de los hacedores de política. Esto va en serio. Menem tenía muy claro, el equipo económico de Menem tenía muy claro la cuestión de la reforma fiscal. Entonces digo yo, Calvo no se puede usar para explicar el plan de convertibilidad. Había otros papers, por ejemplo, Dornbusch y Rodríguez habían escrito papers sobre ese tema del boom, donde había inercia inflacionaria, ¿cierto? Entonces, la tasa de interés, vos estabilizás con el tipo de cambio, cae la tasa de interés nominal, pero la inflación esperada es todavía alta, entonces eso genera un boom en el consumo. Yo digo, esa teoría tampoco va, porque este es un caso muy especial en el que estás yendo de una hiper. Una hiper es una situación en donde mirar hacia atrás no te sirve para nada. Claro. Es una situación degenerativa, ¿cierto? Vos solamente tenés que mirar hacia adelante. Entonces, la idea de que la inflación se va a basar en cosas que viste en el pasado no tiene ningún sentido. Podría haber tenido sentido para el plan de Martínez de Oz, por ejemplo, pero no para esto. Entonces, digo, eso no se puede hacer. Entonces me acordé de esta cuestión que decía Lucas y tomé un modelo de ciclos económicos reales, o sea que no tiene nada que ver con la moneda, pero lo que tenía bueno de esos modelos es que tenía decisión endógena de inversión. Entonces, yo lo que hice fue, tomé una cash in advance simple, se la puse a las firmas y le puse una especie de lo que hoy se llamaría una production network, ¿cierto? Para llegar al producto final necesitas varios estados. Entonces, vos
en ese modelo bajabas la inflación y a las firmas les resolvías la situación muchísimo, porque las firmas tenían que usar cash para comprar materiales intermedios, para comprar trabajo. Entonces generabas un boom y generabas todo lo que se veía sin tener que aplicar falta de credibilidad, sin tener que aplicar inercia inflacionaria. ¿Te imaginas que ese paper escrito en el año 93 sí. era el medio en Estados Unidos, era lo que se llama la gran moderación, ¿cierto? Baja inflación, ciclos económicos súper suaves, no le interesaba a nadie. Es verdad. Entonces yo decía, pero a mí en esa época no me interesaba, venirme de la Argentina me encantaba como prospecto. Pero resulta ser que en el 94, que es cuando yo me recibí, empezó a entrar en problemas México. Era un plan de estabilización del tipo que yo analizaba en mi tesis. Y después voló por los aires, en el 94, justo cuando yo salí al mercado. Entonces, los Estados Unidos, por la cuestión del NAFTA que se estaba armando y todo eso, decidió darle un tremendo crédito, como de $40 mil millones de dólares, que en esa época era una cosa así increíble, y medio puenteando al fondo. Era directo del Tesoro a México. Entonces te imaginas que con toda esa plata en la línea, todos los organismos gubernamentales de Estados Unidos relacionados a la economía estaban interesados en contratar gente que conozca este tema de la dinámica de los programas de estabilización con tipo de cambio fijo. Entonces me contrató el board. Bueno, buenísimo. El Board of Governors, y además contrató a otros economistas especializados en el mismo tema. ¿Estamos hablando de la Fed? Claro, la Fed en Washington. En Washington. Sí. Sí. Y yo tenía al lado mío, lo contrataron a un chico que se llama Enrique Mendoza, que es uno de los economistas internacionales más importantes de hoy, que escribió mucho, por ejemplo, con Guillermo. Y con él nos habían puesto en una sección que era muy dedicada, prácticamente totalmente dedicada a la investigación, pero nos hacían sentar en reuniones de política, donde se discutía política económica. Y vos te imaginás que viniendo de un lugar como Chicago, vos escuchabas a los policy makers y yo no los entendía, o sea, no les entendía mucho el lenguaje de policy que hablaban. Entonces la forma que teníamos era, cada vez que estábamos en estas reuniones, íbamos a nuestra oficina y tratamos de interpretar lo que nos decían con un modelito, y una vez que teníamos el modelito lo escribíamos, le poníamos una introducción, una conclusión, lo mandábamos a los journals, y los journals lo publicaban, porque estaba todo este tema de México, la movida de México. Entonces, había avidez por esos temas. Había avidez. Entonces tuve una suerte tremenda, y después Envión siguió, porque después vino el tequila en Argentina, y después vino la caída, eso fue muy importante, la caída de los tigres asiáticos en el 97, después la crisis rusa en el 98, entonces hubieron 4 años en lo que todo lo que hacíamos en esa época lo podíamos publicar muy rápidamente. En esa época en la Fed estaba Greenspan. Estaba Greenspan, y eso era muy bueno, porque todos los lunes había lo que se llamó un briefing, o sea que era una reunión donde entraban todos los economistas en una sala muy grande, había una mesa larga donde estaba Greenspan en la cabecera y todos los gobernadores en las dos laterales de la mesa. Wow. Y había un briefing, o sea, un economista le tocaba dar un tema, y eso era bárbaro. Eran tiempos en los que, digamos, no pasaba nada en los Estados Unidos, pero pasaba mucho en los mercados internacionales, entonces gran parte de la discusión era sobre economía internacional, y yo estaba justo en esa división de International Finance, entonces era una fuente de motivación para escribir papers que era tremenda. Martín, lo mencionaste un par de veces, pero ¿qué representa Guillermo Calvo para vos, para el ambiente académico? Yo creo que Guillermo Calvo es el economista argentino más importante de todos los tiempos y un economista extremadamente influyente a nivel mundial. O sea, es uno de los grandes macroeconomistas de los últimos 50 años. Para mí fue un modelo a seguir. O sea, todos los de mi generación crecimos leyendo sus papers y tratando de
de emular esa pluma, ¿no? O sea... Sí, porque tiene una colección de papers que los ha comentado aquí en Shot Financiero, que son uno mejor que el otro. Claro, son uno mejor que el otro y son lo que yo te decía antes, o sea, son modelos muy, muy simples, o sea, que no son complicados, pero son muy profundos. Entonces, esa combinación es bárbara realmente. Y cuando yo estaba en el segundo año en Chicago, me tocó ir al Banco Mundial en una pasantía en el verano, y mi novia estaba en el fondo, haciendo una pasantía también. Entonces yo me pasaba más tiempo en el fondo que en el Banco Mundial. Y justamente en esa época, Guillermo estaba a cargo del Instituto de Investigación del fondo. Y había gente como Carmen Reinhardt, Sí. Charlie Begg, el mismo Enrique Mendoza, que después se fue al board conmigo, y toda esa gente estaban escribiendo temas, eran los temas sobre los cuales yo estaba escribiendo mi tesis. Entonces, eso fue también una experiencia bárbara. Y bueno, con Guillermo desde esa época siempre estuvimos en contacto en conferencias y todo eso, y después tuve la gran suerte de tenerlo de colega acá en Columbia. Sí, bueno, una época también de Columbia con donde surgieron grandes de sus papers, ¿no? Cuando él estaba allá en Columbia. Totalmente. Eso fue no, pero eso fue en la previa, vos todavía no estabas. Claro. Porque fue a fines de los 70 eso. En los 70, claro, en los 70. Después tuvo toda su etapa en Washington y después volvió. Y ahí fue que fuimos colegas. Y Martín, siguiendo cronológicamente tu carrera, estás 4 años en la Reserva Federal y después saltás a la academia de vuelta, pero a universidades. Sí, y salté a la academia muy a pesar mío. O sea, yo me quería quedar en el board, pero resulta ser que para el board en esa época, digamos, la Reserva Federal, era un experimento tener economistas extranjeros. Entonces, cuando a todos se nos venció la visa de trabajo, nos tenían que sponsorear el paso siguiente, que es tener una tarjeta verde, una green card. Y lo que tenían que hacer el board era decir, nosotros cuando contratamos a esta gente hicimos un search una búsqueda a nivel nacional. ¿Qué es lo que hicieron? Porque el mercado junior en Estados Unidos es muy formal. O sea, hay 3 días en enero donde se junta la oferta, se junta la demanda y hace un clearing y ahí se cierra el mercado, básicamente. Y, digamos, se cierra más o menos en marzo, pero esos 3 días son los días cruciales en los que se junta la oferta y la demanda. Y el board hizo eso, van a ese mercado, que es la Asociación Americana de Economía, van todas las universidades, van todos los chicos que se recibieron, las universidades, las reservas federales, la de Washington, las regionales, las universidades de todo el mundo, y contratan gente, y eso es lo que hizo el board. Pero Greenspan dijo, bueno, esto me requeriría hacer una presentación en el Congreso de los Estados Unidos, y decidió no hacerlo. Entonces, todos los economistas extranjeros que estamos en esa época fuimos forzados más o menos a irnos a la academia. Ahora ya eso se solucionó, ahora obviamente que sponsorean gente, pero en esa época eso fue lo que pasó, entonces tuve que ir a la academia y bueno, me fui a la Universidad de Pensilvania. Estaba cerca, ahí en Filadelfia. Claro, estaba cerca, porque digamos Washington está muy cerca, y ahí tuve 5 años. Una experiencia. Sí, sí, más o menos 5 años. Y mi señora, que ya nos habíamos casado, habíamos tenido 2 chicos, ella trabajaba en la Universidad de Rutgers, que está en otro estado. Rutgers está en New Jersey, Filadelfia, la Universidad de Pensilvania está en el estado de Pensilvania. Entonces, un día nos hicieron una oferta de Duke. Yo era profesor asistente y me hicieron una oferta de profesor titular, o sea que era una oferta que te hacía saltar un estadio, o sea, salté el estadio de profesor asociado, era para los dos. Buenísimo. Decidimos tomar Duke. Sí, y Duke es una universidad impresionante, es una muy buena universidad en Carolina del Norte, que está en un lugar que se llama el Triángulo de la Investigación. Está la Universidad de Duke University, está la Universidad de Carolina del Norte
y la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Es un lugar, y además hay muchas empresas tecnológicas, etcétera, un lugar muy, muy dinámico, Sí. con un gran estándar de vida, digamos. Creo que Carola Una vez leí Pesino, años antes que vos, pasó también por Duke dando clases. Exacto, sí, así es. No, es una universidad bárbara y el lugar es muy bueno para Y vivir, digamos. ¿Y cómo viviste, imagino que lejos, pero no tan lejos, el September 11? Yo estaba en Filadelfia, en Wow, Penn, cerca. y era un día hermoso. Era un día hermoso. Pero esos días que vos decís, si me dan todo el año así, yo firmo. Y llego a la universidad, estoy llegando a la universidad y me pongo a escuchar, las 2 cuadras antes de llegar a la universidad, yo caminaba de mi casa hasta la universidad y escucho a una radio muy buena acá que se llama National Public Radio, y el programa de la mañana dice, hubo un accidente, chocó un avión contra Las Twin un Towers. edificio. Sí. Y al rato dice, chocó otro avión. Entonces yo me acuerdo que en esa época no había internet, entonces yo tenía un Walkman que tenía radio, y un compañero mío, un colega que se llama Steve Yapple, viene y este era un Walkman donde no se podía escuchar sin auriculares. La única forma que se podía escuchar era con auriculares. Entonces yo tenía un auricular en el oído derecho y él tenía un auricular en el oído izquierdo y estábamos escuchando la radio. Así, no, fue una cosa terrible, o sea, un shock muy, muy grande. Sin dudas. Y sí, porque si mal no recuerdo, hubo un avión que cayó en Pensilvania. Claro, en el estado. cayó en Pensilvania en una zona rural. Lejos donde estabas, En el estado de Pensilvania. pero en el mismo estado. Sí, cayó en una zona rural que cayó gracias a que los pasajeros hicieron una rebelión, básicamente. O sea, no sé cuántas vidas habrán salvado con sus propias vidas, ¿no? O sea, no, fue una cosa. Después otro avión cayó en el Pentágono, destruyó muchísimo, murió gente ahí también. ¿Cambió mucho, tu vida desde entonces? En la universidad, bueno, me imagino. Yo en esa época yo ya había empezado a viajar mucho, porque, digamos, parte de nuestra descripción del trabajo es que cuando escribís un paper vas y lo presentás, te invitan a presentarlo a diferentes lugares, se viaja mucho y simplemente una cuestión práctica, adaptarnos a ese tremendo nivel de seguridad acá en Estados Unidos fue terrible. O sea, antes, digamos, no tenías que sacarte los zapatos, sacarte el cinto, que llevas una botella con líquido en tu valija y te la tiran. O sea, era prácticamente, pasabas en los aeropuertos así, prácticamente mostrando una cédula y pasabas. Ese nivel de seguridad que tenemos ahora, que ya estamos acostumbrados y lo tomamos como naturalizado, fue un cambio muy, muy severo en términos de práctica de viaje, digamos. Y yo en esa época ya estaba viajando muchísimo, entonces me afectó eso, pero no me afectó, digamos, más allá de eso, ¿no? Y Martín, ¿cómo viste a la distancia la caída de la convertibilidad, lo que fue también una crisis, digamos, de las más fuertes que se vivieron en la historia económica argentina, que fue diciembre del 2001? Bueno, yo lo viví realmente con mucha tristeza, porque tenía mucha fe en que la Argentina iba a cambiar para siempre. Y después, digamos, esa experiencia en Argentina fue tan tremenda que cambió totalmente el paradigma político y en particular el paradigma económico. Entonces, ver cómo la Argentina se fue moviendo hacia un sistema totalmente populista
que desde el punto de vista económico significa hacer políticas públicas sin tener en cuenta la restricción presupuestaria, básicamente, fue de una enorme tristeza. Y yo a eso realmente lo terminé de procesar en la crisis del 2008, porque yo en la crisis del 2008, que básicamente es una crisis que empezó en Estados Unidos y se trasladó a Europa, ese era el juego en términos de research, de investigación. Yo con mis colegas, cuando nos pusimos a investigar eso, lo primero que hicimos fue ir a ver, decir, bueno, acá la cuestión debe ser bancos, ¿cierto? Tenemos que ver bancos. Y viendo, como hacer siempre que tenés, se dice una disciplina así de hacer primero lo básico, dijimos, bueno, veamos la cuestión NIPA, ¿cierto? Que es las variables básicas, los niveles de precios, índice de precios básicos. Y lo que vimos en la crisis del 2008 fue que entre el 99, que se instituyó el euro, y el 2008, la región tuvo un boom que llevó a incrementos en salarios altísimos. Estoy hablando de la periferia de Europa, ¿no? España, Portugal, Grecia, Chipre, Irlanda, etc. Los salarios, por ejemplo, subieron 65% entre el 99 y el 2008. En una situación en que la inflación era muy baja en esa época. Entonces, esto era todo aumento en salarios reales. Y si vos veías la productividad, estaba plana. O sea que todo este aumento en salarios era empujado por la demanda, que era la gran influjo de capitales que venía de los centros, y decían, bueno, la periferia de Europa va a converger rápidamente ahora con el euro a las economías centrales, entonces pongamos plata. Y eso llevó, si vos ibas a España en el 99 y volvías en el 98, toda esa costa de España no la reconoces. El boom de inversión que hubo ahí, de inversión edilicia, ¿no? Claro. Y la burbuja. O sea, todo sector no transable. Exacto. Cuando viene la recesión, lo que ocurrió fue que el resto del mundo le dijo a la periferia de Europa, no te presto un peso más, un dólar, un euro más. Entonces, toda esa demanda se colapsó. Y vos decís, bueno, el desempleo subió a 2 dígitos, o sea, un aumento en el desempleo muy severo, y vos veías a los salarios, pues bueno, los salarios tienen que caer. Pues si tenés 2 dígitos de desempleo, no, los salarios quedaron básicamente al mismo nivel que tenían durante los tiempos del boom. Entonces nosotros dijimos, no, acá hay una cuestión de rigidez básica, de rigidez nominal a la baja de los salarios. Entonces escribimos un modelo dinámico que era una idea vieja, propuesta en un modelo dinámico donde podías realmente simular ese tipo de crisis y mostrar los costos del bienestar que tiene este tipo de crisis. Y yo, para chequear la teoría, digo, bueno, esto es lo mismo que pasó en Argentina en el 2001. O sea, había muchísimos papers que hablaban del 2001 en adelante, ¿cierto? Después de la crisis. Digo, no, nos enfoquemos en la cuestión 1998 al 2001. Y me voy a ver los datos de Argentina, y Argentina tuvo los tremendos shocks que tuvimos ahí, la caída del precio de la soja, la devaluación de Brasil, el aumento en el riesgo país, lo mismo que pasó en Europa. La demanda agregada se desplomó, el desempleo subió, si vos sumabas los dos, desempleo abierto y subempleo, a 35%, y vos veías a los salarios, y Argentina quedó tan cara en el 2001, antes de la devaluación, como era en el 98. O sea, los salarios no se movieron para abajo. Entonces, en el paper yo me impuse a poner el caso argentino también. Y eso fue el proceso que hice de toda la cuestión de Argentina, ¿no? O sea, la gran lección ahí es que es una locura embarcarse para un país como el nuestro en tipos de cambio fijos. Claro. Por eso yo creo que me alegro mucho que la idea que tenía Milei de dolarizar la economía no la está... Sí, está archivada. Se está olvidando paulatinamente porque claro. Te puede llevar puesto. O sea, si llevó puesto a la periferia de Europa y llevó puesto a la Argentina, obviamente nos puede llevar puesto en el futuro también. Entonces, eso fue para mí como el cierre de un círculo que me convenció de que, bueno,
sí, los tipos de cambio, escribí en mi disertación en Chicago, te sacan de una hiper del día a la noche sin costo económico, o sea, es más, con un boom, pero los tenés que transformar en alguna forma de régimen cambiario más flexible antes de que un shock grande como los shocks que tuvimos entre el 98 y el 2001 o el shock que tuvo Europa periférica en el 2008 te lleven puesto. Claro, es bueno sacarlo por las buenas que por las malas, ¿no? Claro, yo creo que, digamos, yo acá estoy hablando con el diario del lunes, no me quiero hacer el que la vio ni nada de eso, pero yo creo que si Cavallo, cuando lo llaman la segunda vez, hubiese sido tenido una posición más fuerte, de decir, tenemos que movernos, o hubo un atisbo de moverse cuando a una canasta o algo así. Cuando sumó al euro, a la convertibilidad. Exacto, pero no pasó nada. O sea, si hubiese flexibilizado, si hubiésemos llegado al 2001, digamos, con un tipo de cambio de 1.75, ¿cierto? Es un contrafactual. Pero yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado? Seguramente la crisis hubiese sido mucho más suave. Seguro. Y no, digamos, no tendría por qué haberse quedado en 1.75. Podría haber luego, una vez que esa recesión termina, podría haber vuelto a 1.45, a 1.10. O lo que fuera, claro, 1.20. Sí. Claro. Así que fue una oportunidad perdida, pero te digo, estoy hablando con el diario del lunes bajo el brazo. En el 2008, Martín, ya estabas en Colombia, ya llegaste a Colombia. Sí, yo llegué a Colombia exactamente en el 2008. Y ahí haces una carrera impresionante, incluso hasta la actualidad. Acá, claro, yo estoy en Colombia desde el 2008 y bueno, acá es un grupo realmente impresionante de macroeconomistas, microeconomistas. Estamos en el mismo edificio donde está el Departamento de Economía, está en el mismo edificio donde está la Escuela de Asuntos Internacionales, entonces hay mucha gente que hace policy, etcétera. Entonces es una combinación de todo, de teoría, de econometría, de policy, de pura policy, que es un combo que a mí me cae muy bien. ¿Cómo estás viviendo o cómo estás viendo el momento actual de la Argentina con Milei y esta nueva esperanza que se abre en Argentina? Sí, yo creo que es realmente una nueva esperanza. O sea, digamos, en la Argentina yo creo que a Milei hay que darle todo el crédito que se merece, porque en una situación donde el populismo había llegado a una situación realmente degenerativa, vos tenías a los otros candidatos, inclusive los candidatos más de centro, más de derecha, en puntitas de pie, sin decir la palabra ajuste en la campaña. Que venga alguien que no solamente crea que la restricción presupuestaria del gobierno tiene que estar en el centro de la escena, sino que haga de eso una propaganda de campaña, es realmente algo muy contraintuitivo, y yo creo que ese cambio de paradigma que era tan importante en Argentina se lo debemos a Milei, a nadie más. Y por lo tanto eso yo creo que hay que darle todo el crédito. También hay que, como economistas, tenemos la responsabilidad, yo creo, de marcarle la cancha. Yo no puedo opinar sobre política, tengo mis ideas, pero no puedo opinar sobre eso porque no soy politicólogo, pero desde el punto de vista económico hay muchísimas cosas para hacer. Por ejemplo, todo el ajuste ha recaído sobre recortes de gastos a jubilados, a las universidades, a las provincias y a la inversión pública, que cortarle el gasto a las provincias y a la inversión pública es básicamente dejar de invertir en capital social. Digamos, es tiempo de que aceleren las verdaderas reformas estructurales. Por ejemplo, yo no sé por qué están tan hesitantes, digamos, tan dubitativos con la cuestión de deshacerse de los subsidios a los servicios públicos. Esas marchas y contramarchas yo creo que no le hacen bien. Yo creo que el cepo se podría quitar ya sin ningún tipo de peligro. Al contrario, yo creo que desataría mucha más confianza. Sí, mucho más confianza, mucho más, digamos, las fuerzas productivas que hoy están encorsetadas. O sea, es algo prácticamente mecánico, ¿viste? O sea, yo cuando hablo del cepo, la imagen que se me hace en la cabeza es como un
tipo que sale de su casa de la capital federal a Tucumán y cuando sale de su casa se da cuenta que tiene el freno de mano puesto. Una cosa mecánica así es lo que se me viene a la cabeza. Y decir, bueno, lo primero que tenés que hacer es sacar el freno de mano. Y voy a decir, no, vamos a esperar hasta la estación de servicio. Llegar a la estación de servicio, no, yo ahora necesito nafta. Ya perdí tiempo cargando nafta, vamos a esperar hasta la otra estación de servicio y así. Entonces te van cambiando el arco, ¿viste? Antes tenemos que limpiar la hoja del Banco Central, después tenían que limpiar los puts, después tenían que tener un colchón de reservas. Hay una suerte, imitando a Guillermo Calvo y exagerándolo, un pánico a flotar, ¿no? En Argentina. Claro, está ese pánico a flotar que es realmente difícil de entender, ¿no? O sea, si tomamos en cuenta la lección del 2001 y la lección del 2008 en Europa periférica, deberíamos tener pánico a pegar, no a flotar. Si vos no sos un econometrista, si vos sos un estadístico, es decir, alguien que sabe estadística pero no sabe econometría, vos vas al 2001 y decís, bueno, la Argentina tenía 2 dígitos de desempleo y se devaluó. Entonces debe ser la devaluación que generó el desempleo. Pero si vos sos un economista, vos decís, no, el desempleo empezó en el 98, antes de la devaluación ya estábamos en 2 dígitos, 35% de desempleo más subempleo. Y cuando la devaluación vino, sí, es cierto, la correlación es perfecta. La devaluación vino cuando la Argentina estaba en el fondo de la recesión. Pero si vos mirás hacia adelante, a partir de la devaluación, la Argentina empezó a recuperarse inmediatamente. Claro. Entonces, yo creo que ¿por qué? Porque lo que hizo eso fue traer a la realidad salarios reales que estaban exorbitantemente altos. Yo iba a la Argentina, hablaba con empresarios y me decían, mira, yo prefiero echar a 5 o 10 empleados porque no les puedo pagar. Y yo les decía, pero ¿por qué no les cortás el salario a todos? Y mira, yo estoy prácticamente en la bancarrota, te corto los salarios, te rebajo los salarios en 15%. Me decían, porque si yo les rebajo los salarios, los tengo a todos con caras largas en mis empresas, entonces prefiero echar 3 o 10 que van a estar con cara larga, pero van a estar en cara larga en sus casas, no en mi empresa. Entonces, yo creo que no sé por qué los argentinos no sacamos de esa experiencia un aprendizaje. Un pánico a pegar, no un pánico a flotar. El tipo de cambio flotante, la idea que tenía Friedman sigue vigente, es decir, que es un amortiguador, ¿cierto? Cuando tenés una recesión, en vez de hacer que caigan 200.000 precios de bienes y salarios, haces que suba un solo precio, que es el tipo de cambio, para ajustar precios relativos. Y para una economía emergente y tan volátil como la Argentina, atarte las manos, es decir, yo no quiero ese amortiguador, es de un enorme costo. ¿No? Sí, sin dudas. Y por ahí se paga con actividad o, como lo decías recién, con puesto de trabajo, ¿no? Exacto, y con ciclos económicos mucho más volátiles, etcétera. Esperemos que en el corto plazo sigamos el camino de los países vecinos, mirá lo que te pido, ¿no? Porque uno ve lo que está pasando en cuanto a regímenes cambiarios en la región, sacando a Venezuela, obviamente, y ya está todo encaminado hace décadas. Y hablando de este tema, ¿a qué adjudicás esa, si querés, caída en términos relativos en materia económica de la Argentina? Bueno, yo creo que la Argentina viene en decadencia de hace mínimo 15 años. Y yo creo que el populismo, digamos, que es vivir pensando que no necesitas una restricción presupuestaria, ¿sí? Que podés duplicar los jubilados, que podés hacer programas sociales, que podés dar la energía gratis, dar el transporte gratis, y que no hay restricción presupuestaria. Bueno, la restricción presupuestaria, como dice la canción, aunque no la veamos, siempre está ahí. Entonces, vos haces eso por 15, 20 años y terminás con una economía súper regulada, una economía con altísima inflación, una economía con impuestos distorsivos por todos lados. ¿Por qué? Porque la restricción presupuestaria está ahí, aunque no la veamos. Entonces, yo creo que por eso el cambio de paradigma que está proponiendo Milei es muy importante.
muy importante. O sea, yo siempre digo, hay que marcar la política económica a presión, pero reconociendo el mérito que tiene, ¿cierto? Yo creo que los economistas tienen que tener esa caminar por esa línea fina de decir, yo le doy crédito por las cosas importantes que hizo, pero no me fanatizo. Para decir, no paso a decir que todo está bien, ¿me entendés? Pero eso es lo que pasa. O sea, si vos funcionás por 20, 25 años como si no tuvieras restricción presupuestaria, como la restricción presupuestaria está siempre, terminás como terminamos nosotros, terminás con cepo, con distorsiones de todo tipo, con cuotas. La Argentina hoy es un país cerrado al resto del mundo. Una persona que entrevistamos hace poquito aquí en Shot Financiero, que es Juan Pablo Nicolini, nos dijo, a quien seguramente conoces. Obviamente, sí. Hace 40 años. Sí, nos dijo justo en el último podcast que si Argentina hubiera tenido superávit primario desde el 93 hasta ahora de 1% del PBI, la convertibilidad hubiera seguido y el PBI per cápita podría haber sido el doble del actual en Argentina. Sí, yo creo especialmente en la segunda parte. O sea, yo creo que si la Argentina hubiese seguido con las reformas fiscales estructurales que empezaron en el 91, hoy la Argentina tendría un nivel de productividad muchísimo más alto, tendría un Producto Bruto per cápita muchísimo más alto y seguramente una convertibilidad hubiese sido sustentable. A mí me hubiese gustado... Sí, en algún momento flotar y listo. El sistema cambiario sea más flexible, ¿no? Porque esa convertibilidad no hubiese llevado a un sistema con ciclos económicos más amplios, pero sí, estoy de acuerdo con Juanpa. Martín, 2 últimas preguntas. Una, ¿qué libro recomendás para aquellos que están iniciando la carrera de economía? Así, libros que son de lectura, así que en algún momento a vos también te deslumbraron. Para los chicos que están empezando la carrera de economía, yo, por ejemplo, cuando empecé la carrera de economía, pasaba muchísimo tiempo leyendo el libro de macroeconomía intermedia, que en esa época era el libro de Dornbusch y Fisher, ¿cierto? Entonces, tomar un libro de economía intermedia, moderno, cualquiera, no importa, y decir, yo a este libro va a ser parte de mi cuerpo, básicamente. O sea, lo voy a conocer de punta a punta. Yo creo que eso te da luego la seguridad que necesitas en ese estadio de tu carrera. ¿Cierto? En cada estadio de tu carrera necesitas un nivel de seguridad adecuado a tu estado, que te va a llevar con confianza, ir mirando las referencias de ese libro e ir expandiéndote por tu cuenta. Yo eso era más o menos lo que hacía en la licenciatura, ¿cierto? Decía, bueno, ok, ¿cuál es el texto para esta materia? Y me aseguraba saberlo muy bien, o sea, estudiarlo con seriedad, y eso me daba, digamos, un nivel de confianza básico para ir y tomar libros más avanzados o papers más avanzados, que ahora me doy cuenta que no los entendía tampoco, pero los estudiaba con confianza. O sea, entonces, es algo así muy básico lo que yo diría, pero a fondo. A mí, por lo menos, a mí me sirvió. Digamos, tomar el libro que el profesor te dice. En esta clase vamos a seguir el libro tal. Y el programa te dice, para esta semana estudiamos el capítulo 7.3. No, estudiátelo. Sí, claro, estudialo para el examen, pero yo le diría, agarralo, si te gusta el libro, agarralo desde la primera página, desde el prólogo, donde el profesor que escribe el libro te dice cuál es su visión de la economía, hasta las referencias, hasta todos los ejercicios, todo, de decir, bueno, yo a este libro, y para mí ese libro fueron 2, en mi caso. Había el libro de Dornbusch y Fisher, que realmente lo hice mío. Lo estrujaste. Y un libro y un libro de micro, que era de Henderson y Quant, que era muy bueno porque tenía un enfoque matemático. Yo tomé esos 2 libros como base y de ahí me iba expandiendo solo a otras cosas, pero me aseguré de conocer esos 2 libros muy bien. ¿Y consejos generales a los que están iniciando en la carrera más allá de la bibliografía? Bueno, mira, yo lo primero es que estudien mucho.
Y luego cuando les toque por primera vez, por ejemplo, tener que escribir una tesina o una tesis, que hagan lo que les interese a ellos. O sea, por ejemplo, a mí, los estudiantes siempre vienen y me dicen, mire, yo tengo esta idea, ¿es interesante? Yo le digo, ya, si no es interesante para vos, no es interesante para nadie. O sea, vos hacé lo que te interese a vos. Por ejemplo, a mí me interesaba el plan de convertibilidad de la Argentina y quería, cuando hice la tesis en Chicago, quería hacer un modelo que explique ese boom sin falta de credibilidad y sin inercia. Y ese era mi tema, y por 2 años estuve pensando en eso. Y en Chicago la gente estaba hablando de cualquier otra cosa. O sea, no estaba hablando de eso. Pero yo cuando les hablaba de mi tema, los tipos se interesaban. ¿Por qué se interesaban? Porque yo estaba entusiasmado en eso. Y era un tema nuevo para ellos. Sobre Argentina. Claro. Claro, no era que se iban a sentar a escribir sobre Argentina, ¿cierto? O sea, no, pero se interesaban en eso. ¿Por qué? Porque yo tenía entusiasmo sobre ese tema, ¿viste? Entonces yo le digo, mira, no me pregunté a mí si es interesante el tema, porque si no es interesante para vos, yo no te voy a convencer a vos de que tu tema es interesante, ¿viste? Entonces yo les digo, mira, aunque te parezca, yo eso es algo que lo aprendes muy rápidamente en una universidad grande como Chicago, porque vos vas a ir y decís, bueno, mira, este año Becker ganó el premio Nobel, al siguiente año Lucas ganó el premio Nobel. Decís, bueno, yo me siento a escribir y tengo que escribir algo que sea ganador del premio Nobel, porque si no, acá no voy a ser nadie. Y yo dije, no, yo tengo que escribir algo pequeño que me interese a mí. Y si me interesa a mí, voy a estar feliz yo. Y si lo puedo publicar, bien. Y si no, no. Porque la alternativa es que te congelás. O sea, son tipos tan grandes alrededor tuyo que quedás congelado. Es decir, bueno, yo tengo que empezar con una idea que gane el premio Nobel. Es imposible. Tenés que empezar con algo bien pequeño que te interese a vos. Ese sería mi consejo básico. Martín, realmente gracias por tu tiempo, porque nos excedimos en tu generosidad que nos habíamos presupuestado. Realmente un lujo tenerte aquí con nosotros en Shot Financiero. Te mandamos un gran abrazo, un honor, en serio. Willy, el gusto fue mío, como te dije al principio, te sigo siempre por radio y este podcast que haces es un emprendimiento bárbaro, me encanta. Mil gracias y gracias por enriquecerlo. Un gran abrazo, Martín, y saludos a la familia. Un abrazo, Willy. Hasta luego. Hasta luego. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Martín Uribe. Nos reencontramos en un nuevo capítulo de Shot Financiero con un referente de la economía y de los mercados internacionales. Chau.